Primero, para que nos pongamos de acuerdo de lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes ven aquí que cuando hablamos de trabajo infantil hay una definición internacional, o sea, el mundo se ha puesto de acuerdo sobre algunos aspectos básicos de esta definición. En la gran parte naranja, marrón, ustedes ven que se dice que son los niños ocupados en la producción económica, es decir, en la producción de bienes y servicios de diferente naturaleza. Hay unos bienes y servicios para el mercado y hay unos bienes y servicios para el autoconsumo de las familias. Allí hay una gran cantidad de actividades económicas, ya sea de subsistencia o de mercado, que realizan niños y niñas y adolescentes. Dentro de ese gran grupo hay un subconjunto de actividades económicas que realizan los niños que sí están categorizadas como trabajo infantil. O sea, ahí vamos restringiendo cada vez más lo que estamos hablando. Y esta restricción de trabajo infantil tiene algunas características que vamos a ver a continuación. Y un subconjunto a su vez más específico del trabajo infantil tiene que ver con el trabajo peligroso y otras formas y otras peores formas que también trataremos de hablar. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar a conversar hoy? Del segundo y del tercero. Del primero, no. En el primero hay actividades que normalmente pueden ser de tipo formativo, que pueden ser actividades que no entrañan ningún riesgo, es decir, otro montón de conjunto de cosas que hacen los niños que no son materia del abordaje desde el punto de vista del trabajo infantil. Nos vamos a concentrar en el morado y en el azul oscuro que está ahí. En términos de la definición internacional también, aquí nos estamos moviendo en lo que el mundo ha acordado a nivel global. Hay tres factores característicos definitorios cuando hablamos de trabajo infantil. Un primer factor para decir, mire, estamos hablando de situaciones de trabajo infantil, es la edad, ¿no? Y la edad no es una cosa propia de definir una situación como el trabajo infantil. La edad se usa para otro tipo de actividades. Por ejemplo, la edad para ejercer el derecho al voto, la edad para el consentimiento de las relaciones sexuales, la edad para obtener la licencia de conducir. Es decir, la edad es un criterio que se usa a nivel internacional y nacional para adquirir un conjunto de derechos y responsabilidades como ciudadanos. En el caso del trabajo infantil es lo mismo. Se establece una edad mínima de admisión al empleo. A nivel internacional, esa edad mínima de admisión al empleo suele estar relacionada con la edad en que los niños y niñas terminan la educación básica obligatoria en los países. Más o menos es el criterio internacional. El mundo no nos dice, mire, ¿sabe qué? En Perú la edad tiene que ser 15 años. No, el mundo le dice, usted, país, averigüe, establezca cuándo sus niños y niñas terminan la educación básica. Y por favor, no fije la edad mínima de admisión al empleo por debajo de ese umbral. En el Perú, en la vida real, los niños y niñas suelen estar terminando la educación básica obligatoria sobre los 16 años más o menos, según la tendencia, ¿cierto? Que hay gente, ustedes me van a ayudar a construir esto juntos. Sobre los 16. Pero la edad mínima establecida que tiene el Perú es 14. O sea, hay una brecha de 2 años importante en la que el chico o chica no ha terminado de estudiar, pero ya puede trabajar. Una brecha importante. Ahí vamos identificando un primer desafío. No, yo puedo entrar al mercado de trabajo sin haber concluido la acumulación de capacidades básicas que me exige mi proceso formativo normal. Y esto es porque el Perú se acogió a una excepción que existe en la normativa internacional. Otro criterio para que sepamos que estamos hablando de trabajo infantil es el tema del peligro. Es decir, hay actividades que los niños y niñas realizan y que entrañan serios riesgos. Riesgos de tipo físico, riesgos de tipo psicológico, riesgos de tipo moral. Ahora, ¿cómo se da uno cuenta que es un riesgo u otro? Ahí hay un tremendo desafío de conocimiento. En la realidad, ¿qué están haciendo los países para decir esta actividad es peligrosa y esta actividad no es peligrosa? Utilizan criterios objetivos. ¿Cuál es el criterio objetivo que mejor podemos capturar o que mejor podemos medir en el mundo? La intensidad horaria. ¿Cuántas horas usted le dedica a determinada actividad? Eso es un criterio objetivo que se puede medir y entonces yo puedo decir, por encima de tanto umbral de horas, esa actividad se considera trabajo peligroso, entonces es igual a trabajo infantil.
Otro criterio que suelen utilizar los países tiene que ver con la exposición a riesgos ergonómicos, a riesgos ambientales, a riesgos físicos también. Entonces, ese conjunto de riesgos también pueden ser capturados mediante algunos instrumentos de seguridad y salud en el trabajo. Si uno logra caracterizar esos riesgos y son peligros, entonces está ante una situación de trabajo infantil. Y el último es el tema de los delitos. Es decir, hay niños, niñas y adolescentes en nuestro mundo y en nuestro país que siguen siendo utilizados para actividades delictivas. Son víctimas de un entramado poderosamente económico, con mucho poder económico, articulado alrededor de mafias que los utilizan y los explotan. Ese tipo de configuraciones también está en la definición de trabajo infantil. Entonces mucha gente siempre nos pregunta, ¿pero por qué? Si eso no es una forma de trabajo, eso es un delito. Pero resulta que cuando usted habla del trabajo, habla de gente y personas y entramados que se benefician con los servicios que presta un tercero. Es decir, hay una ganancia económica con el involucramiento de una persona de por medio. Efectivamente, no es una estricta relación de empleo, pero es una relación de explotación económica. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de este tipo de cosas, la idea no es ir separando, esto no es empleo, esto no es derecho. La idea es lograr el mayor tejido posible de protección de la persona. Entonces, estos instrumentos internacionales quieren aprovechar todo el tejido normativo posible en el mundo y en los países para proteger con mayor eficacia a los niños. Entonces, así se configura la definición internacional. ¿Cómo se configura en el Perú? ¿Qué pasa con la edad y con los peligros y con los delitos en el Perú? En el tema de la edad, el Perú fijó una edad mínima de 14 años. El mundo dice que más o menos debe andar por los 15 años. Perú se acogió a una excepción. Actualmente y desde hace una legislatura y media, estamos en el Perú en un proceso de reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. Una de las reformas planteadas es que el Perú se ponga a tono con el resto de los países del mundo y con sus países vecinos, que ya elevaron la edad mínima a 15 años. Pero esto es ¿por qué? No porque a uno le dé la gana de que la ley se ponga a tono porque una gente de afuera me lo dice. Es porque el Perú ya tiene medios suficientemente desarrollados. Es decir, hemos mejorado la oferta educativa, hemos mejorado el acceso educativo. ¿Nos falta? Sin duda. Pero ¿estamos en la situación de cuando declaramos los 14 años en el 2002? Definitivamente no. Entonces tenemos que irnos poniendo a tono con eso, porque reducir esa brecha de 2 años es importantísima, porque si el niño no ha terminado el estudio obligatorio que le corresponde y ya puede irse al mercado de trabajo, créanme que corremos un gran riesgo porque el trabajo y el dinero es un retorno inmediato. Y la educación y el aprendizaje es un retorno de mediano plazo, de largo plazo. Y las familias que son afectadas por el trabajo infantil son familias vulnerables, son familias con carencias económicas. Y si yo puedo trabajar y tener un dinero aquí y ahora, frente a la inversión que me significa la educación, que es un beneficio de mediano plazo, es probable que tengamos a los chicos más expuestos a insertarse en el mercado de trabajo porque la ley lo permite. En el caso de los 5 a 11 años es porque el Perú, y es un poco lo que en la parte de abajo les quiero complementar, digamos, cuando uno habla de esto hay una definición jurídica, política, que es la que hemos estado conversando hasta ahora, y después hay una definición estadística. Pues yo tengo que saber cuántos son, dónde están, qué hacen, cómo son sus familias, cómo son sus medios de subsistencia. Si yo quiero responder a un fenómeno, a un problema en mi país, tengo que saber todas sus características posibles. La otra dimensión es la dimensión de la medición. Yo tengo que ser capaz de medir el trabajo infantil. Y en el Perú se ha progresado muchísimo en esa línea. Entonces, para la medición, el Perú dice, mire, todos los niños que tengan entre 5 y 11 años no pueden estar trabajando. Entre 5 y 11 años debe ser 0. 0 niños en actividad de trabajo infantil. ¿No? Esto complementa el tema jurídico de la edad. En el segundo nivel del peligro, Perú ha aplicado el criterio de las horas, porque el criterio de las horas es el que usted puede capturar de manera más fiable a través de una encuesta de magnitud nacional, ¿no? De alcance nacional. Si no, usted se quedaría con estudios de tipo cualitativo y todos tenemos el valor, todos reconocemos el valor del conocimiento cualitativo, pero no me permite generalizar.
Y si no me permite generalizar, entonces tomar decisiones de política va a ser muy difícil. Yo necesito saber, tener la muestra mayor de mi población para poder tomar decisiones. Entonces el Perú ha optado por el peligro igual a un trabajo intensivo en horas. Y entonces, para los 12 y los 13 años, el Perú dice, mire, si el niño o niña realiza una actividad por 24 horas a más, a la semana, está en situación de peligro. O sea, lo podemos considerar niño con trabajo infantil peligroso. Si tiene entre 14 y 17 años, que ya vemos que es por encima de la edad jurídica permitida para trabajar, entonces, si lo hace por 36 horas a más a la semana, está en situación de trabajo peligroso. Esa es la aproximación estadística, digamos, ¿no? Y en el tema de los delitos, allí sí, el tema de la estadística, digamos, no nos aporta demasiado. Y no nos aporta demasiado porque uno en una encuesta no le va a preguntar a una persona, ¿su hijo o su hija es víctima de explotación sexual? ¿A su hijo o su hija lo han reclutado para un conflicto armado en el BRAE? Eso no se lo va a preguntar uno a nadie. Y nadie lo va a contestar tampoco, ¿no? Entonces allí es todo un universo gris de cuántos niños tenemos involucrados en estas actividades. Son delitos, son encubiertos, son secretos, son mafias de muchísima cadena de involucrados, pero sabemos que en el Perú tenemos un problema importante con la trata de personas menores de edad, con la trata con fines de explotación laboral y con fines de explotación sexual. Esos dos son los fines de la trata normalmente en el Perú. Y es trata internacional y trata, digamos, de unas regiones a otras, ¿no? Se han identificado corredores de trata de regiones hacia ciudades intermedias. Normalmente esto ocurre, según los estudios de algunas instituciones, ONGs y organismos internacionales, por ejemplo, de grandes zonas de la sierra del Perú hacia las ciudades intermedias de costa. Esto es lógico en el entendido en que en esas zonas de la costa en el país tenemos un mayor desarrollo, una mayor conectividad, un mayor desarrollo productivo, una estructura del mercado laboral diferente. Entonces suele haber ese tipo de corredores, ¿no? Y los problemas fronterizos con Bolivia, con Colombia, con Ecuador. El otro tema es el que tiene que ver con la producción, procesamiento y distribución de drogas. Eso también se ha documentado en el Perú. No sabemos la magnitud, pero sabemos que hay niños y niñas involucradas. Y el tema del reclutamiento forzoso, ¿no? Es muy focalizado evidentemente, pero sabemos que está allí. Entonces, aquí por ejemplo, el valor de la información cualitativa es muy importante, ¿no? Aquí son grupos muy focalizados, a los que no llegaremos con una gran política universal, sino con servicios supremamente diferenciados y específicos. Porque hay una vida de por medio que reconstruir en este capítulo de los delitos, ¿no? Y eso es tremendamente costoso. Pero también es tremendamente necesario conocer cada vez más, ¿no? Y ahí las personas que nos siguen por la videoconferencia, yo escuchaba que pertenecen varias a universidades. Entonces vamos a empezar a hablar de las tareas pendientes desde ahora, ¿no? La generación de un conocimiento mayor, mejor y más actualizado sobre determinadas formas de trabajo infantil es una necesidad en el Perú. No estamos investigando lo suficiente, no estamos desarrollando un conocimiento que nos permita tomar decisiones al respecto, en el nivel local, en el nivel regional. Eso es muy importante de poder ir identificando nuestra conversación. ¿Cómo es, no? Porque uno dice, ya, muy bien, usted nos ha traído aquí, nos ha dicho, mire, hay niños con este tema de la definición jurídica internacional y con una definición estadística. Perdón. Pero ¿cómo son? Se podría uno preguntar, ¿no? ¿Cómo son los niños y niñas que trabajan en el Perú? ¿Ahí hay alguna aproximación hecha a partir de la estadística y de los estudios cualitativos? Sabemos que residen mayoritariamente en el área rural del país. Son familias rurales, son niños rurales. Son estadísticamente más hombres que mujeres, varones
niños y adolescentes varones, pero les he puesto el símbolo de la mujer atrás. ¿Por qué? Porque las niñas y las adolescentes mujeres son más proclives, más vulnerables a esa tercera columna que vimos de los delitos. Porque es una vulnerabilidad las chicas y las adolescentes mujeres, por ejemplo, en trabajo doméstico intensivo, en horas, con fines de explotación sexual, con fines de trata. Ahí hay una significativa presencia en los pocos estudios que hay de mayoría de niñas y adolescentes mujeres. Entonces hay que mirar que por sectores de ocupación, por actividades vinculadas, puede haber una diferencia de género importante. Están en sectores tradicionales, agricultura, pesca, minería, derivados del petróleo, ¿no? No están en sectores no tradicionales o de transformación, ¿no? Y están sobre todo, que es coherente con que sean rurales, en modalidades de trabajo familiar no remunerado. Es decir, aquella gran cosa gris, familias donde, la familia es una unidad productiva, tiene una chacra pequeña, tiene un cultivo, un monocultivo muy chiquito y un porcentaje de ese cultivo de esa familia va al mercado local, ¿no?, de su propia comunidad, y otra va para su propia subsistencia. Entonces allá hay una mezcla de un trabajo familiar no remunerado, ¿no?, en la que los chicos son mano de obra de esa unidad productiva. Y pertenecen a población pobre, especialmente de los quintiles más bajos, y están con familias con un bajo nivel de productividad, que se condice con la ruralidad y con las modalidades de trabajo familiar no remunerado. Esa es más o menos la radiografía general. Las causas, y se las he puesto así porque así es en la realidad. Es decir, el fenómeno del trabajo infantil, como tantos otros fenómenos que afectan a nuestras poblaciones específicas, es una mezcla de factores. No podemos decir, mire, ¿sabe qué? Es que usted acaba con la pobreza y acaba con el trabajo infantil. No necesariamente. Y es porque son factores multicausales, en los que en determinados contextos o en determinados sectores productivos puede pesar más uno que otro. Y entonces eso requiere, y aquí vamos avanzando sobre esa tarea pendiente, respuestas más articuladas, más integrales, donde participemos más actores en diferentes niveles. Hay factores, por ejemplo, relacionados con el patrón cultural, y esto está documentado a nivel Perú, y a nivel región, y a nivel mundo. Niños y niñas que pertenecen a familias donde el papá o la mamá fue trabajador infantil, tiene más probabilidades de ser un niño que trabaja. Porque estas son las elaboraciones que uno realiza de su propia historia de vida, ¿no? Es decir, si yo fui niño trabajador, pero uno cuando vuelve a reconstruir su vida dice, pero mírame, yo estoy aquí, no me pasó nada, soy una buena persona. Y de hecho lo es, pero proyecta esa cadena de hitos de vida en sus propios hijos. Entonces es probable que eso ocurra. Hay también todo un tema relacionado con la persistencia de la pobreza, sobre todo la pobreza monetaria, ¿no?, que es, digamos, de la que tenemos más información en el caso del Perú. Es decir, los niños van al trabajo para complementar un ingreso familiar insuficiente para satisfacer necesidades básicas. Y ojo, estamos hablando de una necesidad básica como comer en algunas familias, ¿no? Y tiene que ver con este esquema productivo también, o sea, yo produzco para mi familia y produzco un poquito para el mercado, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver y está muy vinculado con el tema de la precariedad del empleo. Es decir, en el Perú, ustedes saben y lo sabrán mejor que yo, 7 de cada 10 empleos se generan en el sector informal. O sea, es un país que tiene una alta informalidad. ¿Y eso es igual a qué? A un trabajo desprotegido, a un trabajo inestable, a un trabajo inseguro. Yo me levanto hoy y voy al trabajo y no sé si mañana lo voy a tener. Yo hoy cobré tanto, pero mañana dentro de un mes me dicen, ya ahora ya no, usted va a cobrar menos. Y no tengo seguro de salud, aunque el SIS es un gran avance en términos de un esquema de protección social que también veremos más adelante. Pero hay esta gran inestabilidad del mercado laboral, esta estructura informal del mercado laboral que hace que los chicos ingresen también al mercado laboral, porque estos trabajos son precarios y no le permiten a los adultos responsables, a los jóvenes responsables del hogar en edad de trabajar, de asegurar esas necesidades.
tiene que ver con un bajo acceso a servicios. Es decir, usted le pregunta a las familias cuando hacemos los estudios de percepciones, señora, ¿usted cree que sus hijos deben trabajar? No, no. La mayoría de la gente dice que no, pero dice que no porque valora, porque piensa en la educación, porque cree que la educación realmente en su mente y en su deseo y en su proyecto de vida familiar para sus hijos, sí quiere que su hijo tenga una historia diferente. La puede querer, la desea. El tema es que accedemos a una educación de baja calidad, a una educación poco relevante. Las familias rurales que tienen esta composición productiva, que tienen este conjunto de carencias y de visiones del mundo diferentes por un enfoque cultural, por un contexto socioeconómico, a veces no encuentran en la educación eso que quisieran que sus hijos aprendieran. Piensan que no los refleja, creen que no les va a servir para una inserción económica, productiva, laboral. Eso tiene que ver con la calidad, a veces tiene que ver con la oferta. Si estamos concentrados en el área rural, ahí es donde tenemos más problemas de oferta educativa. ¿Dónde está la secundaria en el área rural? Y créanme que el Ministerio de Educación en esta gestión ha hecho esfuerzos increíbles, mejoras sustanciales, pero aún así tenemos un déficit importantísimo de secundaria rural. Entonces, ¿qué significa para las familias? Mandar a sus hijos lejos de su hogar. Eso es un gasto económico, mandarlo a otro sitio. Pero también es un gasto en términos de temores, sobre todo para las mujeres. Mandar a mi hija caminando, mandarla a la ciudad más cercana, a mi niña, pues ¿sabe qué? Mejor a mi niña no la mando. Mejor mi niña que se quede aquí conmigo y no vaya para allá. Una diferencia de género muy importante, que la falta o el bajo acceso a servicios hace que muchas veces tengamos una diferenciación de género peor en contra de las niñas y las adolescentes mujeres, porque tenemos que ser más protegidas, tenemos que ser más cuidadas. Bueno, además, en el imaginario colectivo alguien nos va a mantener. Si hay que invertir en la formación de capital humano, probablemente tenga que ser en la formación de capital humano del varón, del proveedor. Y vamos al siguiente punto, de los patrones culturales, factores familiares, patrones culturales. Nosotros, el trabajo, ¿quién puede pensar que el trabajo tiene un valor negativo? No, el trabajo nos realiza como personas, el trabajo expande nuestras capacidades, el trabajo nos da dinero para vivir, el trabajo nos permite aplicar nuestros conocimientos, transformar la vida, el mundo. El trabajo es absolutamente positivo. Entonces, ¿por qué el trabajo infantil es negativo? O sea, hay una carga de positivismo muy importante sobre el trabajo y entonces invisibilizamos el tema de la edad. Y sí hay una correlación negativa entre trabajo y edad. Es positivo, pero no para los niños. Porque la infancia es un periodo de acumulación de energía, de conocimiento, de habilidad, de riqueza mental, de desarrollo cognitivo. Y eso también tiene que ver muchas veces con que en muchos de nuestros países los niños, también hay un imaginario respecto al niño, un imaginario que a veces no tiene más todavía de aquellos años 80, cuando hablábamos de niños y pensábamos en menores infractores, por ejemplo, ¿no? No pensábamos en niños con derechos, sino en niños en riesgo, en niños vulnerables. Hay también ahí todo un tema de cómo colectivamente vemos nuestra infancia, ¿no? Y también tiene que ver con el tema en el trabajo y en la infancia yo le puedo asignar algún valor positivo, porque es que mi chico y mi chica trabajando aprende, se forma, adquiere capacidades, adquiere conocimientos, adquiere habilidades, responsabilidad, compromiso, conciencia de que la vida se consigue con sacrificio y con lucha y que solo ese esfuerzo es el que lo va a sacar adelante. ¿Ya? Sí, son valores muy positivos. Pero ojo, que estamos hablando de una edad, estamos hablando de un tipo de actividades peligrosas, estamos hablando de un montón de horas dedicadas a esas actividades. Entonces, todo ese esfuerzo y valor por el sacrificio, que tiene que ver con factores de cómo la familia percibe ciertas cosas, están generando también un tema de valoración del trabajo infantil. Y la idea del control social es una idea que es muy interesante respecto a el trabajo de los chicos, los puede cuidar. Y los puede cuidar, por ejemplo, cuando yo no esté. Yo, mamá, papá pobre, puedo morir mañana. ¿Y quién va a hacer algo?
O sea, las familias pobres en nuestros países tienen una alta vulnerabilidad real, pero quizás una alta sensación de vulnerabilidad. Yo pierdo mi trabajo y ¿qué hago? Yo tengo un accidente y y ya en mi trabajo no me reciben más y ¿qué hago? Y yo me muero y ¿qué hacen mis hijos? Entonces hay una alta sensación de inseguridad respecto del futuro. Y esto es porque tenemos un esquema de protección muy, muy malo. A pesar de que hemos avanzado en la región y en el Perú concretamente también hemos avanzado muchísimo. Pensión 65, Jaliwarma, jóvenes emprendedores, beca 18, es decir, tenemos una oferta de programas que en verdad han mejorado nuestro gran panorama de protección social, pero sigue siendo una debilidad. Tenemos mucha población que todavía no está cubierta por ese tipo de programas. Y el trabajo infantil prepara a los chicos para asumir esa crisis. Y no solo para asumirla, sino para superarla y poder defenderse solos en la vida, ¿no? Y esto agréguenle el tema de, mire, es que ¿sabe qué? Si mi hijo o mi hija no trabaja, se va a convertir en un pandillero, se va a meter a las drogas. Y es el otro gran problema. ¿En qué usamos el tiempo libre de los chicos en nuestros países? No tenemos ningún uso creativo del tiempo. Entonces, que si yo no estoy haciendo nada, si voy a ser vago, no, mejor trabaje. Y entonces, eso puede ser positivo. O sea, como ven, hay factores de tipo totalmente objetivo, hay factores de tipo afectivo, hay factores que están vinculados con temas de indicadores macro, ¿no? Pobreza, empleo, ¿no? Hay un conjunto. Esta multicausalidad significa que la respuesta tiene que ser integral. Esto no lo soluciona un solo ministerio, esto no lo soluciona el presidente electo. O sea, esto se soluciona con una cadena de articulaciones y de trabajos coordinados. Y ese va siendo parte de esa tarea. Efectos, bueno, ya ustedes los podrán deducir, ¿no? Hay del tipo físico, que impactan directamente en el desarrollo físico, psicológico de los niños y adolescentes, y otros de tipo, digamos, macro o socioeconómicos, ¿no? Que tienen que ver con la persistencia de la pobreza, que tienen que ver con el tema de la precariedad laboral, de qué tanto vamos a poder acumular capital para crecer, en fin. Esta es una cosa que se deduce de nuestra conversación. ¿Cómo está en cifras? Estas nos las contó el ministro el domingo. Estas cifras son dadas a conocer ahora. Entonces, son de la Encuesta Nacional de Hogares del 2015. Así estamos en números. O sea, todo esto que hemos estado hablando se refleja en este número. Tenemos esa cantidad de chicos de 5 a 17 años que trabajan, son 885,000 ahora que ustedes y yo estamos conversando. Y más o menos el 11.5. El promedio de América Latina es el 8%. Estamos por encima del promedio regional, ¿no? La mayoría de los países de América Latina, si uno suma, si uno hace un análisis conjunto, están alrededor del 8. Aquí estamos sobre el 11. Nos comprueba el tema de los rostros, o sea, tenemos una mayor concentración rural, ¿no? Con todo el desafío que eso implica, ¿no? Y tenemos una división por edades bastante preocupante. Tenemos a los más chiquitos trabajando, ¿no? También es cierto que son más años, ¿no? De 5 a 13 yo tengo un número de años mayor que de 14 a 17. Pero resulta que ahí ustedes siempre tenemos que pensar que los de 13 van para 14. Es decir, si yo tengo muchos en el tramo de 5 a 13, probablemente mi número de 14 a 17 vaya a ser también mayor, ¿no? No vaya a ir a la baja, sino o a mantenerse o a la alta, porque es un flujo, ¿no? Yo voy pasando. Y en los adolescentes yo tengo más fuerza de trabajo, tengo más capacidad. Además puedo contratar, ya estoy permitido contratar por la ley. Entonces ese flujo puede irse incrementando, digamos, preocupantemente. Y entonces ahí hay un punto interesante, porque ¿dónde están los niños de 5 a 13 años en el Perú? Como en la mayoría de los países, están en la escuela. Van a la escuela. Entonces, ¿qué pasa con la escuela? ¿Los identifica? ¿Sabe que están trabajando? ¿Saben en qué trabaja? ¿Sabe por qué lo hace? Probablemente no. Porque los trata igual a los dos niños en un mismo pupitre, el que trabaja y el que no trabaja recibe el mismo tratamiento. Y resulta que a ese que trabaja lo vamos a perder, porque normalmente la deserción escolar en el Perú ocurre hacia los 12 años, 11 años y algo. Entonces, yendo para la secundaria, ¿no? Ahí es donde perdemos a la gente. La cobertura de educación primaria es altísima en el Perú, 95, 96%. Ese objetivo de desarrollo del milenio lo logramos, la asistencia primaria universal, en la mayoría de los países. Pero ¿qué pasa con el tránsito a la secundaria? Cae.
y cae como al 75% en el Perú. Y resulta que según los estudios sabemos que cada año que usted acumule de educación básica significa un porcentaje mayor de su ingreso en el mercado de trabajo, ya sea como asalariado o como independiente, eso es indistinto. Pero una persona con el ciclo completo de educación básica, primaria y secundaria va a ganar más dinero por autoempleo, por empresario, por asalariado, que una persona que no lo haya terminado. Y en el Perú tenemos una fuga importantísima de chicos que no me acaban la secundaria. Entre otras razones, no es la única, probablemente en algunas regiones no sea la principal, pero de que están trabajando. Y eso tendríamos que vigilarlo, ¿no? Pero claro, después de este análisis uno dice, ya, pero ¿y entonces en qué anda el Perú? El Perú, al igual que sus vecinos de la región, se dio cuenta que esto es un problema, es decir, yo tengo estos chicos y créanme, suena horrible decirlo, ¿ya? Pero a veces no es ni siquiera porque los chicos estén trabajando que sea un problema. Es por el problema que me representan para otros indicadores que yo me puse como país. O sea, el Perú quiere ingresar a la OCDE. El Perú ya creció al 6%, bueno, ahora va a la baja, ¿no? Pero, como toda América Latina, pero creció al 6%. Ha reducido importantemente el porcentaje de pobreza. O sea, el Perú tiene indicadores muy interesantes que lo ponen ya en un nivel de diálogo internacional distinto. Y se quiere proyectar, ¿no? A las economías desarrolladas y tener asientos en grupos internacionales donde se deciden cosas. Pero eso tiene que ver con que esta existencia del trabajo infantil no va mucho con esa proyección que yo quiero como país. Y tampoco va con las metas que yo me he fijado, por ejemplo, de logros de aprendizaje. Porque yo estaba compitiendo con Haití, ¿no? Por el último lugar, más o menos, en las pruebas PISA, ¿no? Estas famosas pruebas de comprensión lectora y matemática. Perú estaba peleándose el último sitio con Haití. Ahí estaban, dándoselo, parece fútbol, o sea, estaban dándose ahí por el último lugar. Entonces, resulta que el trabajo infantil empezó a cobrar importancia, porque el niño trabaja, sí, claro, hay un sentido de, oiga, eso no debe ocurrir, pero sobre todo comenzó a coger importancia porque me estaba afectando esos otros logros importantísimos de educación, porque me estaba afectando los logros de formalización del mercado. Es decir, resulta que yo soy un país que quiere dejar de depender de las materias primas y quiere empezar a tener una economía de transformación. Pero ¿yo qué necesito para transformar mis materias primas? Capacidad, o sea, más especialización, tecnología. ¿Y quién crea la tecnología? Personas que investigan, que crean, que tienen capacidad de analizar y crear propuestas. Y eso solo lo hace gente que haya acumulado un conocimiento importante. Y no estoy hablando aquí de colegios caros, estoy hablando de gente que haya tenido la oportunidad de estudiar y de aprovechar su aprendizaje. No solo ir y sentarse en el pupitre, porque eso podemos hacer muchos, sino ir y captar la esencia de lo que me están transmitiendo, incorporar ese conocimiento y contribuir al desarrollo. Eso, el trabajo infantil, te jala para atrás, no es una locomotora, es un freno importantísimo. Entonces el Perú hizo un análisis más o menos así, más yo supongo que un poco de vergüenza internacional de las tasas que se han mantenido en los últimos años, y dijo, bueno señores, aquí hay que organizarnos. Y dijo, vamos a diseñar una respuesta institucional. Y entonces en el año 2012 aprobó una estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil. Una estrategia que desde el punto de vista de la OIT, institución a la que yo represento, es muy bien valorada. Es una estrategia que ha tomado muy buenos ejemplos de otros países de la región que han avanzado. Es una estrategia que dio un salto en su diseño de políticas públicas importante y sobre todo que se puso metas. Porque las políticas que teníamos antes decían, sí, vamos a prevenir y erradicar el trabajo infantil. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuánto? ¿Pero cómo? Esas preguntas eran grandes interrogantes. En este instrumento de política el Perú se aventura a decirlo, hace un análisis serio con la información disponible y se aventura. Y dice que quiere llegar al bicentenario con 0. Mi país del 2021 son 0, estoy en 11.5, es 0. Bueno, habrá que hacer mucho. Parte de la tarea pendiente es esa, ¿no? Si yo quiero ser el país, llegar a mi bicentenario con 0 niños trabajando, que hay que ver a qué le llamamos 0, ¿no?
Esto tiene una cuestión estadística y metodológica compleja, pero ese es el resultado que el Perú se plantea. Y se lo plantea tanto en la estrategia de trabajo infantil como en el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que es el instrumento marco de defensa y promoción de derechos de los niños en este país. Y se lo ha planteado de dos maneras. Quiero acabar con el trabajo infantil por debajo de los 14 años, o sea, de la edad mínima que yo dije que no deberían estar trabajando. Y acuérdense que teníamos como 9%, creo, por ahí. Y erradicar el trabajo peligroso y la barra de los delitos, ¿no? La explotación infantil aquí se refiere a los delitos. Así es el texto de la política pública del país, pero explotación infantil la vamos a entender como este conjunto de delitos, ¿no? Y quiero erradicar esas actividades, las peligrosas y las delictivas. Son metas muy importantes. Y bueno, hay un planteamiento en la política pública de ciertos caminos que recorrer. La meta internacional, pero claro, Perú no está solo, ¿no? No es una cosa que se le haya ocurrido a él porque se le ocurrió, sino que esto también tiene que ver con un contexto internacional importante que nos dice el mundo que queremos. Es decir, estamos aquí ustedes, yo y otra gente diciendo, pero ¿qué mundo yo? O sea, ¿qué mundo recibí? ¿Qué mundo estoy viviendo? ¿Qué mundo quiero transformar? Porque detrás de mí viene un montón de gente. Entonces, ¿no? ¿Qué le voy a dejar a mis generaciones futuras? Yo estoy aquí hoy no solo ocupando un espacio, debo generar una contribución específica. Esta discusión la tuvo el mundo en el año 2000, cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ustedes lo sabrán. Perú le fue bien con algunos, se rajó en otros, pero en algunos aprobó, entre ellos el de la primaria universal. Y esa agenda cumplió su objetivo, se acabaron el año pasado, hubo informes mundiales por todo lado que ustedes pueden buscar en internet sobre cómo le fue al mundo con los ODM, ¿no? Eran 8 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del año 2000 al 2015. Pero en el 2013 más o menos el mundo volvió a pensar qué mundo iba a querer para los siguientes 15 años. Ya se habían agotado esos, los habíamos logrado, había que inventar nosotros, cogíamos la posta de lo que habíamos hecho y seguíamos para adelante, una gran discusión. Y esa discusión terminó en lo que se llama la Agenda para el Desarrollo Sostenible, el mundo que queremos para el 2030. Así se llama el documento que aprobaron 192 países del mundo. Y que de verdad fue un instrumento muy peculiar porque a diferencia de la otra agenda mundial que más o menos marcaba las preocupaciones de desarrollo socioeconómico del mundo, nos preguntaron a los ciudadanos. En esta fuimos preguntados. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de entrar a esa página web y de consultar los 7 temas que para usted eran más prioritarios para su país y después de usted para el mundo. Hubo una consulta donde participaron como 3 millones de personas por internet y que también se complementó con análisis de expertos y con un montón de aspectos que también tienen mucho de políticos, ¿no? Porque esto no nos vamos a engañar. Aquí hay fuerzas políticas y países de primer mundo y toda una negociación internacional de por medio. Pero esta agenda para el desarrollo sostenible y el mundo que queremos para el 2030 recogió la preocupación por el trabajo infantil. Y se puso una meta, que es la meta 8.7, que dice que vamos a poner fin al trabajo infantil en el 2025. La agenda es para el 2030, pero resulta que para ponerle fin al trabajo infantil nos han acortado el tiempo. Los optimistas dicen que nos lo han acortado porque vamos por muy buen camino. Los pesimistas dicen, no nos lo han acortado porque quieren meternos prisa porque saben que vamos lento, ¿no? Hay diferentes opciones en el mundo político y en el mundo técnico. El caso es que al 2025 es coherente con la meta que se ha puesto el Perú, ¿sí? De hecho, Perú la tiene más exigente, ¿no? Al 2021. Pero esto para demostrarles que no estamos solos, que no es una idea peregrina, sino que forma parte de una agenda mundial y que los países vecinos del Perú y el mundo y ese grupo de países de la OCDE a la que quiere entrar están pensando en esto. Entonces Perú también tiene que pensar en esto, no solo por sus niños, no solo por sus compromisos, sino porque está en la agenda de prioridades global. Ahora, algunas sobre el tema de lo pendiente, ¿no? Que ya veníamos avanzando algunas. Si yo quiero lograr esas metas, como todo proyecto que yo quiera en mi vida personal, profesional, nacional, tengo que tener dinero, porque necesito financiar intervenciones, necesito probar las respuestas. ¿Sabemos qué funciona para acabar con el trabajo infantil?
tenemos algunas pistas muy interesantes. En el Perú, de hecho, tenemos algunas muy interesantes. Pero necesito dedicar presupuesto público para intervenir. O sea, esas familias rurales con una baja productividad, con escaso acceso a la interconectividad, con modalidades de trabajo poco productivo y tecnificado, necesitan servicios. Servicios de crédito, servicios de tecnificación, servicios de enlace y encadenamiento de mercados para sus productos. Esos niños necesitan escuelas adecuadas, necesitan servicios de salud. Necesitamos además toda una campaña que nos permita sensibilizar a las personas y concienciar las decisiones que estamos tomando y por qué tenemos determinada percepción o valoración sobre el trabajo de los niños. Todo eso se traduce en dinero. No puedo hacer eso sin dinero. Entonces el presupuesto público, hay una importante tarea pendiente de si esto es una prioridad para el país, debería tener una traducción en el presupuesto nacional. ¿La ha tenido? ¿La ha tenido? Sí, digamos, la va teniendo, ¿no? Digamos, la va teniendo, pero es muy insuficiente todavía, ¿no? Este presupuesto público, que estamos hablando de dinero del Estado, ¿no? Y del Estado hablamos del Estado-región, ¿no? Porque aquí las personas que nos siguen en Arequipa, Junín, Cajamarca, Tacna, no sé si se me quedó alguna otra de la entrada, pero el dinero del presupuesto público está allí en el territorio también, no estamos hablando solo aquí de la esquina del MEF, no, estamos hablando del dinero de las regiones, del dinero de los municipios. El Estado tiene toda su capacidad, ¿no? Y ahora que estamos en un proceso de descentralización y con una cantidad de acciones que podemos tener posiciones más o menos favorables, pero son una realidad, pues está ahí. Estamos hablando de todos los niveles del Estado. Pero si es un problema multicausal como el que vimos, donde todos aquellos temas estaban cruzados, donde tenía que ver con productividad, con el rol de la empresa, con la calidad del trabajo, entonces debería tener también un rol el sector privado, ¿no? Es decir, estos niños van a ser empleados, asalariados de alguien, de una empresa, o B, van a ser empresarios de diferente índole. Pequeños y medianos empresarios, grandes empresarios, es decir, y aún así esas empresas, aunque no pertenezcan a, digamos, aunque el niño no se convierta o la niña en una empresaria, esas empresas que tenemos en el Perú se desarrollan en un entorno, y en un entorno que debe ser cada vez más sostenible, ¿no? Porque si yo soy una empresa muy productiva, en un entorno empobrecido, o sea, no se condice, ¿no? La acumulación del capital por acumulación, esto estaba bien para el esquema del hacendado, ¿no? El siglo XIX, pero ya no para ahora, ¿no? Donde las empresas tienen una corresponsabilidad. Y no estamos hablando de filantropía, por eso el término es alianzas público-privadas. No estamos hablando de caridad, no estamos hablando de donación, ¿no? Aquí el Estado también tiene un rol muy importante de dinamizador, pero la transformación del rol privado también tiene que ser así. O sea, hay que meterse la mano al bolsillo, no solo al corazón de pobrecitos los niños que trabajan, ¿no? Entonces, aquí estos son caminos, digamos, para superar el tema de la inversión, porque abordar el tema requiere invertir. La dirección de orquesta que le llamaba acá, es decir, si vimos otra vez ese cuadro con todas las causalidades, ¿no? La pobreza, el mercado de trabajo, el presupuesto, los patrones culturales, la educación, salud, protección social, vemos que todos esos temas están dispersos, no le tocan a un ministerio, le tocan a todos los ministerios, a un conjunto de ministerios. Ahora, ¿quién organiza? ¿Quién articula? ¿Quién coordina? Y esto significa también tema de plata, ¿eh? Porque yo puedo tener un etiquetado en el presupuesto público, cuando lo discutan en el Congreso próximo, que diga etiquetado del presupuesto para trabajo infantil. Pero eso es poco probable que ocurra, siendo honrados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo tenga que meter al trabajo infantil en el presupuesto de educación, que yo tenga que meter al trabajo infantil en el presupuesto de salud, que yo tenga que meter al trabajo infantil en el presupuesto de la protección social y juntos y pensión 65 y Foncodes y todo ese menú. Entonces, si yo quiero que esos presupuestos aborden la situación de los niños que trabajan, o por lo menos le pongan una lupa y digan, oiga, sí, este niño en mi pupitre no solo es un alumno, sino que es un niño trabajador o en riesgo de ser trabajador, entonces requiere que lo atienda distinto, necesito que esa gente sea consciente y esté alineada. No alineada a mi capricho,
alineada al objetivo nacional, que es reducir el trabajo infantil, como lo hemos visto en los instrumentos. Y allí el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple un rol importantísimo, porque se supone que tiene el encargo de ser el ente rector de esa política de lucha contra el trabajo infantil. Pero un ente rector articulador, no tiene la respuesta, no tiene la plata, tiene que movilizar estas coordinaciones entre los sectores, ¿no? Ustedes, esto como todo, ¿no? Ustedes saben que si uno va solo llega más rápido, pero si va juntos probablemente llegue más lejos, pero tiene un costo de transacción muy importante, ¿no? Es decir, el diálogo, la concertación, la coordinación, la articulación tiene un costo de transacción alto. Si yo no pregunto nada, yo decido sola y rápido. Ahora, ¿tomo la mejor decisión? No lo sabemos, ¿no? Pero ese costo de transacción es importante reducirlo para mejorar la articulación. Porque nosotros necesitamos responder al trabajo infantil en todos los niveles. En el nivel intergubernamental, es decir, el niño que trabaja, la familia que tiene niños que trabajan en su seno, vive en un territorio. Y ese territorio está a cargo de un gobierno municipal, de un gobierno distrital, de un gobierno local, que tiene la obligación de prestar servicios, de brindar atención, de responder a esas vulnerabilidades. Pero también pertenecen a una asociación de nivel regional que también tiene otro tipo de competencias. Hay un gobierno regional que tiene otro tipo de competencias. Y hay un gobierno central a nivel de los ministerios que también tiene otro tipo de competencias. Esos tres niveles intergubernamentales están desalineados en materia de trabajo infantil. Hay una necesaria urgencia de alinearlos en esa política, en ese objetivo. Y eso tiene que ver con recursos, tiene que ver con capacidad técnica, tiene que ver con oferta de servicios. Entre los sectores, como veíamos, tiene que ver con el tema de la dirección de orquesta que conversábamos antes y con el tema institucional por aquello de que los privados y empresas y organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, ¿no? Aquí hay una institucionalidad amplia, digamos, ¿no? Alianzas interinstitucionales son necesarias para responder. El tema de la atención integral, o sea, en nuestros países seguimos viendo a los niños y a las niñas fragmentados, ¿no? O sea, ¿este niño qué es? Ay, este niño es un menor infractor, entonces a Maranguita. ¿Este niño qué es? Este niño es un niño con violencia familiar. Entonces al expediente de la investigación tutelar. ¿Este niño qué es? No, este niño es víctima de trabajo infantil. Ahí no sabemos a dónde mandarlo, pero está ahí. Entonces, lo vemos así, como compartimentos estancos. O sea, los niños son uno solo, o sea, y padecen o se benefician, las dos cosas, negativas y positivas, de un conjunto de intervenciones. No podemos decir el niño delincuente, el niño menor infractor, o el niño que tiene exposición a las drogas, o el niño que es maltratado en su casa, o el niño que le hacen bullying. No, el niño vive en un contexto. Y él debe ser el centro. Si yo no logro articular esas atenciones y esa solución de problemas encadenados y esa mejor respuesta, entonces voy parchando la vida del niño. Lo voy llenando de parches y al final termino perdiéndolo por diferentes razones, ¿no? Entonces, esa atención integral es importantísima. El niño tiene que estar en el centro de estos servicios públicos y de estas políticas públicas y de estos programas. Y tiene que ver con el desempeño institucional, tiene que ver con los pares. O sea, ustedes saben que en determinadas edades los adultos ya no significamos nada, ¿no? O sea, nosotros podemos decir lo que queramos, los chicos le van a hacer caso a su amigo. Entonces también hay un tema de trabajo con las juventudes, de trabajo con el uso del tiempo, ¿no? La escuela es clave, la familia. Entonces, esta visión de una acción integral tiene que ser fortalecida en el caso del Perú. Nosotros tenemos que ir encaminándonos hacia una acción que sea más costo efectiva. Es decir, con la complejidad que hemos visto del trabajo infantil, ¿ustedes se imaginan cuánto cuesta retirar a un niño del trabajo? Si el niño o la niña ya está trabajando, eso es carísimo. Es carísimo. E implica crear programas especializados. Muy especializados. Imagínense nomás la ruta de rescate de una adolescente víctima de explotación sexual en Madre de Dios. Esa ruta de rescate
cara. Estamos hablando en términos de inversión. El Estado necesita ofrecer programas especializados. A esta persona no se le puede devolver a su hogar. Probablemente el hogar fue el que la expulsó por una serie de cosas que ocurrían allí. Entonces hay que tener a esta persona en un sitio donde el objetivo sea reconstruir su proyecto de vida. Y esto pasa por una institucionalización temporal que requiere unos servicios específicos, requiere todos unos servicios de identidad, de asesoría psicológica, de acompañamiento, de inserción nuevamente, ya sea en la educación o en el mercado de trabajo. Es decir, el retiro de un niño o niña que trabaja, desde los delitos, que son mucho más caros por la complejidad de servicios que tienen que ser incluidos y por la personalizado que tiene que ser la atención, hasta los que trabajan en actividades productivas, digamos, que no están categorizadas como delitos, sino que pueden ser peligrosas, requiere una inversión importantísima de tiempo y de servicios, que la mayoría de los países no tiene, o tiene insuficientemente desarrollada. Entonces el llamado es a mejorar el tema de la prevención. Prevenir es más costo efectivo, es mejor. Y evitar que ingresen a sacarlos de ahí. Y de verdad, en el esquema de protección social que tiene países como Perú, hay más posibilidades. Cuando yo vine a vivir aquí en el 2000, es verdad que yo hablaba de esto y decía yo, sí, pues no, la prevención no se sitúa mucho todavía, porque la verdad que había una red de protección social muy escasa en el Perú, muy escasa. Aún no es la ideal, no es la suficiente, pero esa red de protección social ha mejorado muchísimo y de verdad debería ser una demanda importantísima para no retroceder en ese esquema de protección social que tiene el Perú. Aumentarla no lo sé, y yo les voy a ser honrada, no lo sé porque eso tiene que ver con que es etiquetado como un gasto social. Es una inversión, pero la etiquetamos como gasto. Entonces, ampliarla es un desafío muy duro con el tema de lo que tenemos ahora como crecimiento económico. Pero por lo menos no retroceder debería ser la meta ciudadana y la meta política. No retroceder en lo que hemos construido como esquema de protección social. Porque allí es donde nosotros podemos atender a los niños. O sea, los niños en el Perú van a sistemas de protección social desde los 3 años, ¿no? O sea, los que están en la educación, en los PRONAIS, en los programas de educación inicial temprana, el gran esfuerzo que estamos haciendo por la atención de la primera infancia en el Perú, ahí ya podemos situar el tema de la prevención del trabajo infantil. Podemos trabajar con las madres, podemos trabajar con los padres. Es decir, seamos conscientes, la decisión de que un niño o niña se involucre en el mercado laboral se toma en el hogar, se toma en el interior de la familia. Otra interpretación es, si uno va y le dice al niño, ¿a usted le gusta trabajar? Sí, obvio. El niño no le va a decir que no, a no ser que esté en situaciones muy extremas. Es obvio que diga no porque el niño siente que está contribuyendo a su familia, que le está ayudando a su familia. ¿Qué más satisfacción que yo contribuir con mis papás y mis mamás? O sea, obvio. Pero esa decisión se ha tomado en el seno familiar, por diferentes causas. Entonces, yo debería estar acompañando a esas familias vulnerables desde el principio. Yo las tengo en los programas de educación infantil temprana, las tengo en el Jaliguarma, las tengo en el programa Juntos, tengo al abuelito en el Pensión 65, tengo al joven en el programa de empleo. ¿Que son muchos? Pues no, deberían ser más realmente, más las personas protegidas por esos programas, sin duda. Pero los tengo la posibilidad de llegar a ellos con un mensaje transformador para que las decisiones sean otras y poder abordar el tema preventivo. ¿La educación debería incluir el abordaje del tema del trabajo infantil? Sí, como incluyó el bullying. Así lo incluyó, ahora está incluido en la currícula. ¿El trabajo infantil por qué no? Bueno, esa es una pregunta que tendremos que hacer a los competentes. Pero tiene que ver con un acompañamiento por edades. El chico lo tengo inserto en esquemas en instituciones y programas públicos desde muy pequeño ahorita mismo en el Perú. A él y a su familia. Yo debería ser capaz de transformar esa realidad y de ir construyendo una generación libre de trabajo infantil. Eso es lo que yo debería, hacia allá debería apuntar. Si yo reduzco el ingreso, voy a lograr el 0%, como sea que lo interpretemos, en el 2021. Si yo no freno el ingreso, o sea, si yo no corto ese grifo, no voy a lograr ningún avance sustancial. El rol clave de la educación, ¿no? Son dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Es decir, el niño que trabaja y está demostrado en varios estudios, aunque tiene, bueno, vamos a ser sinceros, o sea, está demostrado más o menos, porque
Porque depende también del contexto, ¿no? Hay estudios que dicen que los niños que trabajan en el área rural, por el tipo de actividad que realizan y otras condiciones, a veces tienen mejor desempeño, ha habido unos estudios en el Perú y en otros países, algún mejor desempeño en determinadas materias, ¿no? Pero los del área urbana tienen peor desempeño. Hay también que ver un poco el contexto, ¿no? Son estudios cualitativos, pero bueno, no se puede generalizar, pero hay una relación, hay una correlación entre educación y trabajo. Si el niño está en la escuela, solo por el mero uso del tiempo, no está en el trabajo, ¿no? Porque no puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Las jornadas extendidas, completas. Este es un programa que ahora tiene el Ministerio de Educación de Perú y que lo tienen varios países de América Latina. Lo tienen, las jornadas extendidas, no las tienen para acabar con el trabajo infantil, las tienen para mejorar los logros de aprendizaje. Si yo mantengo al niño más horas en la escuela con mejores conocimientos y mejores materiales y mejores docentes, mejoro el desempeño en lectoescritura, matemática y comprensión lectora, que son los indicadores internacionales y en los que el Perú va mal. Pero, entonces, creo estos esquemas de jornadas ampliadas para mantener al niño en la escuela, pero con mantenerlo implica que tenga la posibilidad de que no esté trabajando, porque uso su tiempo en una actividad académica. Tiene que ver con que la educación sea relevante, para que sea sexy, para que sea atractiva. Es decir, yo no puedo mantener a mis niños y a mis niñas en una escuela que sientan sus papás y sus mamás, incluso ellos mismos cuando son más grandes, que no les sirve para nada. Porque a mí lo que no me sirve para nada no lo uso, no lo quiero. Entonces hay que hacer esta educación relevante, ¿no? Esto tiene que ver también con un tema cultural muy importante, ¿no? Aquí no hemos tocado el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, y la educación intercultural bilingüe. Ahí hay todo un mundo también, ¿no? Bastante menos conocido. Es un espacio en la educación para yo concienciar sobre derechos. Es decir, si los niños que yo tengo hoy en mi escuela van a ser futuros trabajadores, deberían tener plena conciencia de lo que significa el mercado laboral, de lo que significa la exigencia de un derecho, de lo que les responde. Pero no uso la educación para eso, podría usarla, aprovecharla en ese sentido. Para sensibilizar, tengo una comunidad educativa amplísima, mamás, papás, autoridades, tutores, niños, las ONGs que están alrededor de las escuelas, es decir, es una comunidad enorme, un potencial de altavoz increíble para sensibilizar sobre temas. Y obviamente el tema de la acumulación de capacidades, ¿no? Porque en las nuevas estructuras digamos, productivas que se avecinan en el mundo, pues necesito más capacidad para producir más, para tener mejor empleo o para ser un empresario mejor, si es lo que decido, tener mi propio negocio. El tema de las reglas, ¿no? En el Perú esto es estructural, todo hay que decirlo, es estructural. No es propio del trabajo infantil, es propio del señor o señora que conduce y se pasa el semáforo en rojo y de todo lo que ya sabemos que pasa acá, con las reglas. La interiorización de las reglas es una limitación muy poderosa en el Perú. Entonces, pero marcos regulatorios definidos, es decir, empleos formales que cumplan con los derechos, sanciones administrativas, es decir, si una persona emplea o un sector emplea a un niño o niña, debería ser sancionado, pues. La pregunta que la OIT le hace al Perú de manera reiterada cuando entrega sus informes a la Conferencia Internacional del Trabajo es: sírvase usted de informarme cuántas inspecciones ha realizado en el sector X, cuántas multas ha impuesto, a quién las ha impuesto y cuánto ha recibido y en qué ha invertido el dinero de la multa. Lo llevamos preguntando más o menos desde el 2012. Todavía la OIT no tiene una respuesta sobre eso. No yo, ¿no? Los expertos de la conferencia, de la comisión de expertos en la normativa del Perú, que dicen, bueno, su norma dice esto, cuénteme usted qué ha hecho. O sea, no se sanciona a nadie por este tema. Y el tema de la cárcel, ¿no? Es decir, si hay una mafia, si alguien está lucrando con la explotación de personas menores de edad, especialmente en delitos, debe pagar con cárcel. Eso es un delito y tiene que pagarlo con cárcel. La misma pregunta, ¿cuántas de los casos de trata que usted ha documentado en el Perú en los que han estado involucradas personas menores de edad, cuántos han terminado en una sanción, en una condena efectiva? La respuesta es así. Esas reglas tienen que fortalecerse, existen, lo que pasa es que no se cumplen. Y esto es lo que hay que hacer, es decir, si los niños siguen trabajando, pierden más de lo que ganan. Los 10 soles, los 15 soles, los 20 soles de hoy es un futuro hipotecado. Es un presente perdido, es un futuro hipotecado.
Entonces ahí sí creo que sobre eso teníamos que conversar.